Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué bendición estar nuevamente con ustedes. En realidad es una gratificación para mí el poder compartir con ustedes esta clase que vamos a tener por varias sesiones. Y esto es referente a las misiones, misionología. Y vamos a empezar con la introducción de lo que es misionología, pero comenzando con el perfil del misionero. Poco se habla acerca de misiones, muy poco en realidad, de las demandas que se requiere para los misioneros. Ser misionero no es algo fácil, es algo que nos falta cultivar dentro de la cultura de nuestras iglesias, dentro de la cultura latinoamericana, hispana. Necesitamos todavía cultivar fuertemente esta área de las misiones. Tenemos mucho que dar, sí, el latinoamericano tiene bastante material que dar. Después vamos a estar explicando por qué razones, pero esto es importante. Quiero hablar de los tres tipos que se encuentran o que tenemos regularmente como misioneros. Tenemos al misionero de corto plazo, tenemos al misionero que va un poquito más de un plazo, quizás 6 meses, quizás un año, quizás poco más de un año o 2 años. Y luego tenemos el tercer tipo de misioneros, que es el misionero de carrera. Y ahorita vamos a explicar acerca de cada uno, cuál es el trabajo que más o menos desempeñan los dos primeros, que son el misionero de corto plazo y el misionero también o los misioneros también que salen a hacer un poquito más de meses o semanas en las misiones. Los tres tipos son muy importantes. Y vamos a hablar primeramente del misionero de corto plazo. El misionero de corto plazo es regularmente aquel que viene o va a las misiones y se toma 10 días, una semana, 2 semanas, 3 semanas, algunos meses inclusive, porque nosotros hemos tenido misioneros que han venido a ayudarnos por 2, 3 meses, por un mes, etc. Y esos son los misioneros de corto plazo. ¿Cuál es el trabajo que un misionero de corto plazo hace? Regularmente el misionero de corto plazo viene a hacer quizás una escuela de verano para niños, una escuelita bíblica de verano para niños y también para adultos. Lo hemos hecho nosotros en varias ocasiones. Dan algún seminario, alguna plática muy importante que le traen a la iglesia, o alguna conferencia o actividades de los niños. Otra área muy importante también es la construcción de las iglesias. Ellos vienen a ayudar a construir iglesias, ya sea el techo, el piso, etcétera, dependiendo la habilidad del grupo de misioneros que vienen. Otras actividades son también las obras sociales. Las obras sociales son muy importantes también, lo hemos hecho, y son algunas de las áreas donde los misioneros de corto plazo vienen a trabajar. También salen a evangelizar, a hacer evangelismo, a compartir la palabra, a pasar folletos, a ir a áreas marginadas, a llevar palabra también a orfanatorios, etcétera, etcétera. Hay mucho trabajo que se hace cuando misioneros de corto plazo vienen a trabajar. Muy importante su obra. Y también tenemos misioneros de plazo, que vienen quizás un año, que vienen quizás 6 meses, que vienen una temporada, ya puede ser de 2 años incluyendo. Son los misioneros que vienen a traer alguna cosa muy específica o a apoyar a los misioneros que ya están en el área del campo misionero, en primera fila de batalla, y vienen ellos a ayudar, a apoyar en diferentes áreas o en la área general de las misiones.
Y luego tenemos también al misionero de largo plazo, o sea, el misionero de carrera. Los tres son muy importantes. El misionero de largo plazo es el misionero que tiene el llamado a dejar su carrera, su trabajo, sus comodidades y salir a hacer misiones a otras naciones. Entonces, como decía anteriormente, son de mucha vital importancia los tres misioneros. Tienen un llamado divino. Dios les ha llamado a extender su reino en la tierra. ¿Es difícil ser misionero? Claro que es difícil. ¿Es gratificante? Claro que es gratificante al ver lo que Dios hace a través de las misiones, a través de los misioneros, lo que Dios hace aquí en la tierra. Cambiar vidas es lo más importante. Los tres misioneros deben de tener un perfil muy similar. El perfil del misionero es muy importante que lo sepamos, porque no es nada más a salir al aventón, ya me voy y me voy a ir a X o cual país y aquí vengo o mándenme. No. Cada misionero tiene perfil misionero para poder ser calificado. Eso depende mucho también en la organización, depende mucho también en la iglesia. Pero uno de los perfiles misioneros, por ejemplo, el misionero de carrera, es el hombre o la mujer que ha sido llamado, que ha sido llamada al ministerio de las misiones de por vida. Y ese es el misionero que le llamamos el misionero de carrera. ¿Qué debe de tener? ¿Cuáles son sus exigencias hacia un misionero de largo plazo o de carrera, o un misionero que tiene un llamado de por vida a las naciones? Número uno, o inciso A, debe ser una persona que tiene un llamado de parte de Dios al ministerio, a las misiones. Es importante entender, conocer que este llamado es un llamado santo, es un llamado de altura, es un llamado que debemos de considerarlo con mucha responsabilidad. B, no se debe de confundir el llamado con las emociones personales, de salir a otro lugar por tener una aventura, por salir a conocer otro país, otra cultura o personas. El llamado es importante y no hay que confundirlo con una emoción de ir a las misiones. El inciso B, el llamado viene de Dios. Vamos a hablar un poquito del llamado más en específico. Viene de Dios. No te lo da un hombre, te lo da Dios. ¿Ok? Al final de cuentas, no es el hombre el dueño de la viña del Señor. El dueño de la viña es el Señor mismo y es el que da el llamado del ministerio al hombre, a la mujer. Dije, el llamado viene de Dios. Hechos 13, capítulo 2 y versículo 3. Nos habla acerca del primer llamado misionero y específicamente de Bernabé y Pablo. Dice la palabra en el capítulo 2 y 3, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Pablo. Ahí se dio ese llamado específico. El llamado tiene que ser directamente de Dios. El llamado tiene que ser probado inclusive. Yo recuerdo y quiero compartirles esta experiencia. En los años 80, mi esposa y yo fuimos llamados al ministerio y salimos en el 83, salimos a Honduras. Y después de haber regresado de la escuela bíblica, el pastor dice, bueno, vamos a mandarlos por 3 meses para que prueben su llamado. Si tienen llamado, y si no, pues será otro
otra área ministerial a la que ustedes deben de hacer. El caso es que fuimos por 3 meses y nos quedamos casi un año en el país de Honduras. Y posteriormente regresamos y volvimos otra vez a los meses al campo de misiones. Entonces el llamado también se puede probar, se puede comprobar para que no nos vayamos a equivocar los que vamos o los que tenemos o creemos tener llamado al campo de misiones. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable los dones y el llamamiento de Dios. Si tú tienes un llamado a las misiones, es irrevocable. Que lo obedezcas es otra cosa muy diferente. Pero es irrevocable el llamado porque viene de Dios. Dios te lo da, no te lo quita. Dios te lo da, es irrevocable. Una de las cosas que debe de tener en su perfil el misionero es la preparación. La preparación, lo mejor posible, tener una preparación teológica misionera. Si es posible, hay misioneros que se van sin tener esa preparación de una escuela, pero Dios los prepara también en el camino y no los quiero echar de menos, ni se deben de hacer de menos, porque son hombres o mujeres con ese llamado también de parte del Señor. Pero si vas preparado, vas a ser más efectivo en tu llamado y lo vamos a mirar en unos momentitos en la palabra de Dios. La escuela donde debe ir el misionero debe tener un enfoque fuerte en misiones, prepararlo en misiones. Porque una cosa es ir a un instituto bíblico tradicional y salir ahí preparado para hablar, para predicar, para enseñar, y otra cosa es salir preparado a las misiones. Son dos cosas muy diferentes. Se los digo por experiencia. Entonces, la escuela bíblica donde tú vayas como misionero, el que tiene llamado, debe ser una escuela con un enfoque muy fuerte en las misiones. Mira lo que nos dice el apóstol San Pablo en 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí nos está diciendo el apóstol San Pablo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y que va a hacer buen uso de la palabra, que va a hacer un uso verdadero de la palabra de Dios. Y eso es importante. No llevar doctrinas falsas a las misiones, ni dejarte envolver a filosofías huecas una vez en el ministerio o una vez en las misiones. Tener un testimonio de su iglesia con los de afuera muy bueno. Tiene que tener una excelente relación con su iglesia enviadora. Es importante tener muy buena relación con la iglesia enviadora, la iglesia que nos envía al campo de misiones. Tu iglesia es la que está orando por ti constantemente, diariamente, en las reuniones de misiones, en las reuniones de hombres, en las reuniones de mujeres. Constantemente está tu iglesia intercediendo a Dios por ti. Tu iglesia, ella es tu contacto con cualquier otra iglesia o persona que quiere apoyarte en oración, que quiere apoyarte económicamente o apoyo de alguna otra manera. La iglesia es importante en la vida del misionero. No podemos salir o no deberíamos de salir, se puede, pero no deberíamos de salir en la mayoría de los casos solos como solitarios al campo de misiones. Tu iglesia enviadora es la que te estará
pastoreando en el campo de misiones. De esto es muy amplio y después en alguna otra oportunidad podemos hablar sobre el pastoreo del misionero en el campo de misiones. Esto es importante para poder conservar al misionero en el campo de las misiones. Entonces te decía que tu iglesia enviadora es la que te estará pastoreando en el campo de misiones. Es la iglesia que estará velando por el bienestar de tu persona, el bienestar de tu matrimonio, el bienestar de tu familia en las diferentes áreas de tu vida. O sea, en otras palabras, lleva un rol muy grande, muy importante la iglesia enviadora. Lamentablemente, como decíamos al principio, la iglesia latinoamericana, la iglesia hispana no tiene mucha cultura sobre misiones. Pero sí es muy importante que podamos empezar a trabajar en la cultura misionera dentro de las iglesias. Después de todo, nosotros los pastores somos los responsables, los que somos el motor de las misiones. Pero esa es otra área donde podemos expandernos un poquito más en otro momento. El misionero o otro de los perfil del misionero es tener un gran corazón para servir a los demás. Me encanta ese proverbio que se escucha de vez en cuando, no muy seguido, pero se escucha, y ese proverbio dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y en el área de misiones, esto es verídico, esto es muy importante, porque si tú no vas con un corazón de servicio a las misiones, vas a fracasar en las misiones. No vas a ser efectivo como debes de serlo. El perfil número 3 es: el misionero debe de ser o tener humildad. Humildad es una de las más grandes virtudes de un misionero. Nos cuesta ser humildes, sí, con mucha razón. El libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 3 dice: porque que no tengas más alto concepto de sí el que debes de tener, sino que pienses de sí con cordura. Importantísimo. No debemos de tener un alto concepto más de nosotros que el que debemos de tener. Tenemos que pensar con cordura. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser humildes. El libro de Filipenses también 2, 3 y 4, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. Esto es muy importante. Esto es vital en la vida del misionero, que conozca que si va a ir a X o cual país o etnia, nación, debe de entender que va a servir en humildad, que no porque viene de otro país es superior a los locales o a los nacionales, que no porque tiene una educación quizás más superior en muchos casos, debe de sentirse o creerse superior a los demás. Es importante entender que ser humilde es vital en la vida del misionero. Es un perfil que debe de existir en tu vida como misionero que ya eres, o candidato que estás siendo, o si estás pensando inclusive ir a las misiones. Es un perfil, es parte del perfil del misionero que debe de ser, debe de tener.
Me encantan estos pasajes y resalto aquí en mis notas que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. A veces llevamos fondos económicos y a veces eso nos exalta un poco, pero tenemos que tener cuidado allí en esa área de nuestra vida, del ministerio. El misionero debe de tener formado en él, fíjate bien, el misionero debe de tener formado en él el carácter de Cristo. Es importante para hacer misiones tener ese carácter de Cristo. ¿Es difícil? Sí, lo es difícil. Pero si Cristo, siendo Dios, se humanó en la siguiente manera que te voy a compartir, aquí en la epístola de Filipenses 2, 4 y 8 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. El carácter de Cristo bien plasmado en su vida del misionero, en el ministerio del misionero. Haya pues, sigue el apóstol comentando, el gran misionero comentando, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo, y aquí es donde debe de estar plasmado el carácter de Jesucristo en la vida del misionero. No podemos ser misioneros si no vamos a servir. No podemos ser misioneros si Cristo no se refleja a través de nosotros, porque en vez de ser una bendición a donde tú vas, va a afectarlos. Vamos a afectar a los demás de una manera negativa. Y el misionero tiene que afectar o debe de afectar en una manera positiva a través de la palabra, del evangelio, para servir a las naciones donde él vaya. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El carácter de Cristo bien plasmado en la vida del misionero. El número 5 del perfil de misionero es también estar lleno de las virtudes de Dios. Tener virtud. Ser virtuoso el misionero. Es importante ser virtuoso el misionero, porque a través de la palabra del Señor hemos mirado que una y otra vez Dios nos pide o pide que dentro del liderazgo, dentro de su pueblo, haya hombres virtuosos. Me recuerda Éxodo, capítulo 18, versículo 20 al 25, donde Moisés estaba guiando en el éxodo al pueblo de Israel después de haber salido de Egipto, y se encuentra con su suegro Jetro, y dice la palabra que Moisés estaba desde la tarde, mañana a tarde, arreglando situaciones en consejería y arreglando problemas que se daban dentro del pueblo. Y su suegro Jetro se acerca y le dice a Moisés, eso que estás haciendo te va a cansar, no está bien, no lo hagas así. Dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, varones virtuosos. ¿Qué quiere decir eso? Hombres sabios. La palabra virtud, la definición de la palabra virtud es algo así como cualidad permanente del espíritu. Cualidad permanente del espíritu, que se inclina a practicar siempre el bien. Esa es la palabra, la definición de la palabra virtud. Por eso Dios a través de Jetro le dice a Moisés,
busca hombres virtuosos, escoge hombres virtuosos. El misionero tiene que tener virtud, tiene que ser un hombre virtuoso para poder ser más eficaz en la vida de aquellos que va a estar ministrando en el campo de misiones. Otra cosa muy importante, el misionero tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Porque el misionero debe ser guiado por el Espíritu Santo en toda área de su vida, en su matrimonio, en su familia, como padre, como esposo, pero sobre todo como hijo de Dios, para hacer el trabajo que Dios le está pidiendo que haga. En el capítulo 6 del libro de Hechos, 6, 3 al 5, vemos ahí el llamado a los diáconos. Y el requisito para ellos era que tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres llenos del Espíritu Santo. Y como ya leímos en capítulo 13 de Hechos, versículos 2 y 4, dice que el Espíritu Santo habló y dijo: escogedme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que yo les he encomendado. El Espíritu Santo hablando, o sea, eran hombres llenos del Espíritu de Dios. Buscaban a Dios, se entregaban a Dios, eran obedientes a Dios, a la palabra de Dios. Entonces eran llenos del Espíritu Santo. El perfil del misionero tiene que ser así, lleno del Espíritu Santo. Otra cosa, deben de ser hombres y mujeres llenos de fe. Esa es parte de un perfil misionero. Tienes que tener fe, creer que lo que vas a hacer es de Dios, que el llamado que tienes es de Dios y que tú vas a estar impactando, hablando, vas a ser usado por Dios. El misionero anda por fe. El misionero se mueve por fe. El misionero actúa por fe. El misionero vive por fe, esperando que Dios se manifieste en todo lo que en el campo misionero se hace. Es importante creer en el llamado que Dios te ha hecho, porque recuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú lo que vas a hacer, vas a ir a predicar la palabra de Dios, vas a ir a traer almas a Jesucristo. Eso es la vida de un misionero. Ganar almas para Cristo. Trabajar en la obra en el área de misiones, a donde el Señor te llame. Esto que te voy a comentar, este paso o este perfil número 8 del misionero, es muy importante. Y lo voy a hablar porque para misioneros casados, que hay muchos, la mayoría son misioneros, una gran parte son misioneros casados. Ahorita no tengo el número de los misioneros casados, pero son muchos misioneros casados. Los misioneros casados deben tener la seguridad plena que los dos, o sea, el esposo y la esposa, deben tener el mismo llamado a las misiones. El mismo llamado a donde vas a ir a hacer misiones. No puede el misionero tener un llamado muy diferente a la esposa misionera o a la esposa al esposo. Estar en acuerdo de trabajar juntos en cualquier problema personal, familiar, ministerial, que llegara a afectar sus vidas o su relación con Dios. Hay que estar de acuerdo uno y el otro, o uno con el otro, al mismo llamado que Dios los está haciendo.
Un matrimonio con problemas sin resolver merma su rendimiento en el ministerio. Un matrimonio con problemas sin resolver merma su rendimiento en el ministerio, en las misiones. Una de las cuatro razones por las que los misioneros regresan antes de tiempo a su casa, a su iglesia enviadora, es precisamente por esto, porque cuando hay problemas los dejamos sin resolver y al último él o ella tiene que regresar a su iglesia enviadora, a su país, a su ciudad, y la obra de Dios queda incompleta tantas veces. La palabra de Dios nos da una palabra precisamente para los casados, a los maridos, y dice en 1 de Pedro 3, 7, dice: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Claro, aquí el apóstol San Pedro le está hablando directamente al esposo, porque es el hombre responsable del hogar. Y le dice esto, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando hay problemas en el hogar, en el matrimonio, nuestras oraciones rebotan del techo hacia abajo. Por eso dice San Pedro, y era un hombre casado, que tenía que dársele el honor que se le merece a la mujer como vaso más frágil. Tratarlas bien, amarlas, escucharlas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y puedan llegar a la presencia de Dios. Y también nos habla a los dos, al esposo y a la esposa, en Efesios 4, capítulo 4, versículo 1 al 3, pero voy a nada más a referirme a esta frase. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debe haber solicitud en los dos, en el esposo o la esposa, en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Eso nos quiere decir, eso nos da a entender que debemos de estar en común acuerdo los dos, solidarios en el llamado que Dios nos ha hecho. Aunque creamos que a veces no nos parece lo que está pasando, tenemos que ser solidarios y trabajar juntos en la obra de Dios. Si quisiéramos ampliar más este tema, podríamos ir a la carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13. Pero con esto vamos a cerrar esta clase del perfil misionero con su introducción que la tuvimos, y posteriormente seguiremos hablando, seguiremos enfatizando en las clases de las misiones. Misiones es muy importante. Misiones es tierra fértil donde se da al 60 y al 100 por uno. Dios te bendiga, y si tienes un llamado misionero, no dudes en responderle a Dios en ese llamado. Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga.